Hola, bienvenidos. Hoy exploraremos tres teorías explicativas fundamentales en la psicología: la teoría evolutiva, la jamesiana y la cognitiva. Bueno, entonces iniciemos con estas preguntas del día de hoy. Yo quiero iniciar preguntándole a Jennifer cuáles son esas premisas que se abarcan dentro de las teorías en la motivación. Cuéntanos. Claro que sí. Iniciemos con la perspectiva evolutiva. La premisa principal. Las emociones han evolucionado como mecanismos adaptativos que mejoran la supervivencia y la reproducción. Prosigamos ahora con funciones adaptativas. Cada emoción tiene una función específica que ayuda a los individuos a enfrentar desafíos ambientales y sociales. Por ejemplo, el miedo provoca una respuesta de lucha o huida ante el peligro. Ahora miremos los universales emocionales. Las emociones básicas son universales y están presentes en todas las culturas, lo que sugiere un origen evolutivo y común. Miremos ahora bases biológicas. Las bases biológicas están asociadas a ciertas estructuras cerebrales como el sistema límbico y tienen bases biológicas y fisiológicas. Pasemos ahora a la perspectiva jamesiana. Teoría de James. La premisa principal: las emociones son el resultado de la percepción de cambios fisiológicos en el cuerpo. La secuencia de eventos. Primero ocurre un evento que provoca una respuesta fisiológica automática, como la sudoración o aumento del ritmo cardíaco, y luego la mente interpreta estas respuestas fisiológicas como una emoción específica. La primacia de la respuesta corporal. La experiencia emocional depende de la percepción de las respuestas corporales, es decir, sentimientos, tristeza porque lloramos o sentimos miedo porque temblamos. Ahora pasemos a la perspectiva cognitiva. La premisa principal: las emociones son el resultado de evaluaciones cognitivas de los eventos. Pasemos ahora a mirar el proceso de evolución. Las emociones surgen de cómo una persona evalúa e interpreta un evento en función de su relevancia personal, expectativas y metas. Ahora miremos la variabilidad emocional. Diferentes personas pueden experimentar diferentes emociones ante el mismo evento dependiendo de sus evaluaciones cognitivas. Ahora pasemos a mirar interpretación cuerpo-mente. Las respuestas fisiológicas y las evaluaciones cognitivas interactúan para producir la experiencia emocional completa. Y con eso finalizamos. Joana, ¿podrías decirnos qué explicación da cada teoría al proceso psicológico de la emoción? Claro que sí, Kimberly. Hoy vamos a explorar cómo diferentes teorías psicológicas expresan el proceso de la emoción. Comprender estas teorías nos ayuda a entender mejor por qué sentimos lo que sentimos y cómo nuestras emociones influyen en nuestro comportamiento. En la teoría evolutiva de la emoción, basada en las ideas de Charles Darwin, esta sugiere que las emociones han evolucionado porque aumentan nuestras posibilidades de supervivencia y reproducción. Según Darwin, las emociones son respuestas biológicas adaptativas que nos han ayudado a sobrevivir y proponer. Por ejemplo, el miedo nos hace evitar el peligro y la alegría puede fortalecer nuestras relaciones sociales. El miedo provoca la huida o la lucha frente a una amenaza, mientras que la alegría y el amor fortalecen los lazos sociales, que son cruciales para la supervivencia en grupo. Esta teoría compara cómo podemos observar comportamientos emocionales similares en otras especies, lo que sugiere una base evolutiva común. Por ejemplo, en los primates, nuestras expresiones de miedo y agresión similares, digamos que al comportamiento humano.
Los estudios comparativos han encontrado que muchas de las expresiones faciales, en este caso, son universales, lo que respalda la idea de una evolución como una de estas respuestas. A continuación también les voy a hablar de la teoría jamesiana de la emoción. La teoría de William James y Carl Lamb, al finales del siglo XV, propuso una perspectiva innovadora sobre cómo experimentamos las emociones. James Lamb argumentaron que primero percibimos un estímulo y luego nuestro cuerpo responde fisiológicamente y finalmente interpretamos esa respuesta como una emoción. En otras palabras, no tememos porque temblamos y por eso sentimos miedo. Por ejemplo, si vemos un oso en el bosque, nuestra reacción fisiológica podría ser un aumento de ritmo cardíaco. Según James y Lamb, interpretamos ese aumento de ritmo cardíaco como miedo. Ahora hablemos de otra teoría muy importante, que es la teoría cognitiva de la emoción. En este caso, en la década de 1960 y 1970, teóricos como Richard Lazarus y Stanley Schachter desarrollaron teorías que enfatizan el papel de la cognición y de la emoción. Según Lazarus y otros teóricos cognitivos, primero percibimos el estímulo, luego evaluamos cognitivamente ese estímulo y esta evaluación desencadena una respuesta emocional y fisiológica. En la teoría bifactorial de Chanter y Singer, un estímulo provoca una activación fisiológica que luego interpretamos en función del contexto para formar una emoción específica. En este caso, si estamos en una fiesta y nuestro corazón late rápido, podríamos interpretar esta activación como excitación. Pero si estamos en un callejón oscuro, podríamos interpretarla como miedo. Esta teoría dice que en este caso nuestra evaluación de las situaciones influye en nuestras emociones. Dos personas pueden tener respuestas emocionales diferentes a la misma situación debido a sus interpretaciones individuales. La posibilidad de modificar las emociones a través del cambio cognitivo, digamos, puede tomarse la terapia cognitivo-conductual, que se basa en la idea de que cambiando nuestros pensamientos y evaluaciones podemos alterar nuestras emociones. Poniendo sobre la mesa, digamos que estas tres teorías, todas reconocen la importancia del estímulo de la generación de las emociones, a pesar de sus diferencias. Todas las teorías están de acuerdo en que las emociones son desencadenadas por estímulo externo o interno. También coinciden en que las respuestas fisiológicas son una parte esencial de la experiencia social y emocional que pues nosotros le atribuyamos. Las características más importantes es que, por ejemplo, la teoría evolutiva se centra en cómo las emociones nos han ayudado a sobrevivir a lo largo de la evolución. La jamesiana pone la reacción fisiológica en primer lugar, sugiriendo que nuestra interpretación de estas reacciones da lugar a la emoción. Y la cognitiva destaca la importancia de cómo interpretamos y evaluamos las situaciones para generar una respuesta emocional. Hemos explorado cómo la teoría evolutiva, la teoría jamesiana y la teoría cognitiva explican el proceso de la emoción desde diferentes perspectivas biológica, fisiológica y cognitiva. Cada teoría ofrece, digamos que valiosas ideas y juntas nos brindan una comprensión más completa y rica de las emociones humanas. Y ahora me gustaría preguntarte, Daya, ¿qué relación tiene cada teoría con los aspectos físico, neurológico, cognitivo y social? ¿Nos podrías contar, por favor? Bueno, hablando de la relación entre aspectos como lo son lo cognitivo, lo social, lo emocional,
y también la parte fisiológica. Dentro de la teoría de James podemos hablar de que el estímulo ambiental o lo social, cuando se experimenta una emoción primero, se percibe el estímulo ambiental, ya que este desencadena una reacción fisiológica en el cuerpo. Por ende, también se obtiene una respuesta física, que es la percepción del estímulo ambiental cuando activa una respuesta fisiológica automática. También se habla de una interpretación cognitiva que, según James, sostiene que nuestras emociones no son causadas por un estímulo en sí, sino que emergen de la interpretación de las respuestas que se tienen físicas o fisiológicas, es decir, que las emociones son el resultado de cómo interpretamos las señales que emite el cuerpo. Y también se habla de la diversidad emocional, que según la teoría nos habla que estas emociones se experimentan a través de diferentes patrones de las respuestas fisiológicas. Por lo tanto, lo que son las emociones como el miedo, la ira, la felicidad, la sorpresa, son esos patrones que se caracterizan por generar cambios en el cuerpo. Dentro de la relación en la teoría evolutiva de las emociones, pues, habla directamente de que el enfoque de esta teoría está y se centra en el entorno en el que se desarrollan y evolucionan las emociones. Es decir, que las emociones existen porque permiten una mejora en la adaptación de una persona y, ejemplo, motivan a responder con rapidez a diferentes estímulos dentro del entorno, ¿sí? En la parte social, lo que da las posibilidades a que un individuo tenga más posibilidades de éxito. Es decir, en la parte emocional, los sentimientos como lo son el amor y el afecto hacen que en la parte social una persona busque más rápido y pueda conformar un ambiente y un vínculo social por esas mismas emociones que se empiezan a desarrollar y a madurar dentro de la persona. Y bueno, también hablando dentro de la teoría cognitiva, podemos decir que la relación que hay entre los 4 aspectos que llamamos Es decir, si yo tengo una experiencia un poco no tan agradable, pues mis emociones van a irse o inclinarse un poco a lo negativo. Si es por el contrario, pues mis emociones van a inclinarse hacia lo positivo, como es la alegría, la sorpresa, en fin. Y lo que podemos relacionar directamente y hablar en general, la relación que tienen estas 3 teorías es de que nos hablan que las emociones generan un cambio, un comportamiento en nuestro cuerpo. Podemos irradiar, no solamente cuando hablamos de emoción de alegría, es cuando me río, sino que también mi cuerpo lo habla, dependiendo del entorno, dependiendo de lo que pasa como tal, entonces de la parte ambiental, la social, la parte física con mi cuerpo, todo esto influye y hace relación de acuerdo a lo que hablan estas 3 teorías sobre las emociones. Kimberly, cuéntanos cómo la emoción influye en el comportamiento humano según cada teoría. Para responder a esta pregunta, empezaré con la teoría evolutiva. Esta sugiere que las emociones humanas han sido moldeadas por la selección natural para facilitar nuestra supervivencia y reproducción. Emociones como el miedo, la ira o el disgusto nos ayudan a evitar situaciones peligrosas. Por otro lado, emociones positivas como la alegría y el amor promueven comportamientos sociales y de cuidado parental. Estas emociones influyen en nuestro comportamiento al motivarnos a actuar de ciertas maneras. Por ejemplo, el miedo nos impulsa a huir o a evitar amenazas, mientras que la ira nos motiva a enfrentar obstáculos. En respuestas emocionales han sido adaptadas a lo largo de la evolución humana. La teoría jamesiana
sostiene que las emociones son el resultado de la percepción de cambios fisiológicos en el cuerpo. En otras palabras, primero experimentamos una respuesta fisiológica como la aceleración del ritmo cardíaco y luego interpretamos esa respuesta como una emoción específica. Según esta teoría, nuestro comportamiento es influenciado por emociones a través de cambios fisiológicos que experimentamos. Por ejemplo, la emoción de la alegría influye en el comportamiento humano a través de cambios fisiológicos en respuesta al estímulo positivo. Estos cambios no solo generan la sensación de alegría, sino que también aumentan la energía y la creatividad, resultando en un comportamiento más positivo y proactivo. La teoría de la cognitiva de las emociones, desarrollada por el psicólogo Richard Lazarus, sostiene que las emociones surgen de nuestras evaluaciones cognitivas interpretadas de una situación determinada. Nuestro comportamiento se ve influenciado por las emociones a través de los procesos cognitivos que determinan cómo percibimos o evaluamos algún evento. Por ejemplo, si interpretáramos una situación como amenazante, experimentaremos miedo, lo cual nos llevará a comportamientos de evitación o defensa. O si evaluamos una situación como positiva, experimentaremos emociones agradables que nos motiven a acercarnos o a mantener esa situación. En conclusión, las tres teorías explican cómo las emociones influyen en el comportamiento humano de diferentes maneras.